¿Qué son realmente los parásitos energéticos y qué tipo de larvas energéticas existen? ¿Es cierto que los parásitos energéticos se nutren de la energía vital y dificultan nuestro equilibrio psicoemocional, físico y espiritual? ¿Somos nosotros mismos quienes creamos a estas entidades energéticas a través de los procesos emocionales y mentales? ¿Se adhieren a nosotros entidades por resonancia energética? Hoy vas a descubrir qué revela la cosmovisión esotérica y espiritual acerca de los parásitos energéticos y cómo son entendidos desde la psicología profunda. Hoy vas a tomar más conciencia del tipo de alimento emocional que busca en ti este tipo de entidades parasitarias. Hoy vas a entender las causas y orígenes de los diferentes tipos de parasitaciones energéticas y cómo revertirlas. Buen presente, querido buscador de la verdad. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt. Querido alquimista, qué alegría encontrarte una vez más en este espacio. Gracias de corazón por el apoyo que me brindas con tus comentarios, tus me gusta, tus recomendaciones. Estoy muy feliz porque el canal está creciendo mucho, está llegando cada vez a más personas y esto es gracias a ti, a personas como tú que me apoyan y que siguen este contenido. Así que continuamos juntos en este camino que hemos elegido transitar, este camino de alquimia y de evolución interna. Vamos entonces con el episodio de hoy, los parásitos energéticos. Hay mucho material en internet y en libros sobre el tema de los parásitos, pero como siempre me gusta ver los temas desde diversos puntos de vista. Así que te traigo un acercamiento a la comprensión de los parásitos, no solo desde un punto de vista energético y espiritual, también desde una perspectiva psicológica y vamos a decir también de sentido común, ¿ok? Entonces comenzamos con este tema. Desde las diversas cosmovisiones esotéricas y espirituales se habla de que en el universo invisible que nos rodea se hallan seres o entidades sutiles que se alimentan de nuestras energías más bajas. Energías generadas por emociones densas como el miedo o la culpa. Energías generadas por pensamientos repetitivos y compulsivos o por experiencias traumáticas no integradas. A estos seres se les llama comúnmente parásitos energéticos. Asimismo, se habla de parásitos energéticos como formas de consciencia, no necesariamente con voluntad propia, que se adhieren al campo energético humano por resonancia y por vibración, como si fueran una especie de pegotes vibratorios. Y más adelante vamos a ver cómo estaría funcionando esta adhesión por frecuencia y por vibración. Entre los sinónimos más comunes para hacer alusión a estos parásitos energéticos encontramos conceptos como larvas astrales, entidades astrales, espíritus elementales adheridos, energías oscuras, demonios internos, sombras psíquicas, cáscaras astrales, egoparásitos. Estos son algunos de los conceptos que hacen referencia a estos parásitos y también se relacionan con los famosos egregores energéticos o péndulos energéticos de los que vamos a hablar más tarde y podemos vincularlos también a los demonios o arcontes del gnosticismo y a los tulpas y otras entidades cósmicas parasitarias. Entonces, ¿qué referencias filosóficas y esotéricas encontramos en la literatura respecto a los parásitos energéticos? Bien, ya desde las corrientes filosóficas del neoplatonismo se hablaba de estos seres, de estas entidades, de estas fuerzas parasitarias. Por ejemplo, el filósofo Plotino advertía que el alma podía ensuciarse con los vapores del mundo sensible si no se purificaba mediante la contemplación y la virtud. Esto es otra manera de decir que si uno no estaba consciente de sí mismo, si no estaba cultivando sus virtudes y su moral, podía verse envuelto o poseído por las pasiones
del mundo terrenal y así caer en energías densas que atrajeran o creasen estos parásitos energéticos. Desde el hermetismo, la filosofía hermética, se habla de los noemas como impresiones psíquicas que pueden condicionar la mente y de fuerzas ocultas que nos atan a la ignorancia del aspecto transpersonal o espiritual de la existencia. Cuando estas fuerzas están activas, el alma olvida su origen divino, quedando atrapada en los miedos y placeres del mundo físico. Es otra manera de decirnos lo mismo que decía Plotino, ¿no? Que al final, cuando nos encapsulamos demasiado en la materia, cuando olvidamos nuestro verdadero origen, nuestra conexión con lo trascendente y caemos en puros placeres o pasiones materiales, somos más propensos de atraer o de crear estos parásitos energéticos. Desde la tradición alquímica, los parásitos son energías o entidades elementales de los planos mentales y más sutiles que han de ser transmutados para lograr la gran obra interna de todo alquimista. Y un ejemplo de ello pues son las emociones humanas densas. Más adelante vamos a hablar de todo esto con detalle. Desde la teosofía, Elena Blavatsky incorpora el concepto de larvas astrales y de cáscaras astrales para hacer alusión a restos psíquicos y emocionales de almas que no han trascendido y se encuentran perdidas entre. Es decir, que desde el punto de vista teosófico estos parásitos energéticos son más bien restos psíquicos de almas desencarnadas que se encuentran perdidas, que quizá no se han dado cuenta que han trascendido, que han pasado a otro plano y se adhieren a las personas que aún están en el plano físico. Desde la antroposofía, los parásitos energéticos son seres y energías que pueden considerarse arimánicas y luciféricas, entidades que actúan desviando a la consciencia humana del cultivo de las virtudes y de la consciencia, de la verdadera conexión con el espíritu. Se trata de energías que fomentan el miedo y el ultramaterialismo, entre otras cosas. Rudolf Steiner señalaba que si estas fuerzas no se integran de manera consciente, pueden parasitar a la consciencia y dividir o separar al alma humana. El famoso alquimista Paracelso, médico, llamaba a estas larvas espíritus elementales o larvas astrales y decía que eran producto de las pasiones bajas y sus excesos y desequilibrios energéticos. El médico y alquimista sostenía que algunas enfermedades físicas son causadas por formas psíquicas adheridas al cuerpo etérico, nacidas del propio pensamiento, nacidas del miedo o de influencias del entorno. Estas entidades se ven atraídas por la desarmonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora vamos a adentrarnos en la comprensión holística de los parásitos energéticos. Vamos a comprenderlos o a tratar de comprenderlos de una forma integral. Entonces, para seguir ahondando en la comprensión y existencia de estos parásitos, es importante que traigamos los principios del mentalismo, de correspondencia y de vibración de la filosofía hermética. Por aquí arriba te dejo una lista de reproducción en la que tienes el análisis detallado de cada una de estas leyes. Pero vamos a hacer una pequeñita descripción, vamos a recordar qué nos dice cada ley. La ley del mentalismo nos explica que todo en el universo es mente, que todo movimiento se crea primero en el plano mental y después en el físico. La ley de correspondencia nos dice que todo en el universo es un espejo, que así como es el macrocosmos es el microcosmos, que así como es adentro es afuera. Y la ley de vibración nos dice que todo en el universo tiene una información codificada en forma de vibración. Todo es frecuencia, energía y vibración. Bajo estas leyes, los parásitos energéticos obedecen a proyecciones de la misma mente y energía personal en otros planos de realidad, así como a resonancias energéticas que se adhieren a la persona por afinidad vibracional.
Entonces, teniendo esto presente, podemos clasificar a los tipos de parásitos energéticos en 5 grupos. Al menos es la clasificación que yo he encontrado más clara para ver qué podría diferenciar a unos tipos de parásitos y de otros. Entonces, por un lado tenemos a los parásitos energéticos creados por nosotros mismos. En segundo lugar estarían los egregores o péndulos energéticos de polaridad negativa. En tercer lugar encontraríamos a los parásitos energéticos adheridos por resonancia. En cuarto lugar, parásitos energéticos transgeneracionales y en quinto lugar, almas desencarnadas adheridas. Comenzamos entonces con el primer tipo de parasitación que correspondería a parásitos energéticos creados por nosotros mismos. Como ya sabes, sentir y pensar equivale a crear. Estos parásitos o seres los estaríamos creando nosotros mismos desde la emanación de la propia mente, de forma accidental o de forma consciente, normalmente de una forma inconsciente, en particular a través de pensamientos y emociones densas como el miedo. Así que podemos definir este tipo de parásitos como larvas astrales, que se quedan alojadas en nuestro cuerpo áurico y etérico, igual que ocurre en nuestro cuerpo físico. Y vamos a ver con detalle la similitud o la correspondencia entre las larvas físicas y las larvas astrales. Podemos decir que las larvas físicas, que por ejemplo se crean en nuestro sistema digestivo, son el equivalente físico de las larvas etéricas, de estas larvas que primero se crean en el campo áurico, en el campo electromagnético. Por eso, las sustancias nocivas para la salud, como aquellas que causan adicciones o los alimentos procesados, ultraprocesados, exceso de azúcar y edulcorantes artificiales, son caldo de cultivo de larvas físicas y astrales. Entonces, estos parásitos físicos, que pueden ser intestinales o cutáneos, por ejemplo, pueden ser manifestaciones densificadas de parásitos energéticos que han logrado materializarse ya sea por una falta de higiene energética prolongada, por una baja vibración emocional sostenida o por una repetición de patrones inconscientes destructivos. Por ejemplo, una persona con sentimientos crónicos de culpa podría tener lombrices intestinales, ¿no? Es la señal de que la culpa le carcome y esta carga energética traspasa la parte etérica y se proyecta en forma de lombrices en el intestino. Otro ejemplo, alguien con emociones reprimidas de ira puede experimentar problemas hepáticos y biliares, órganos que según la medicina tradicional china están relacionados con la frustración y la amargura energética. Entonces, te invito a que veas este tipo de parásitos no como enemigos, sino como mensajeros. La parasitación es un aviso del cuerpo y del alma de que algo no está fluyendo, de que hay algo a lo que quizás no estás prestando atención. Entonces, liberarse de ellos es una invitación a realizar un trabajo holístico, físico, emocional, mental y espiritual. Ya sabes que el cuerpo nos muestra, es el último mensajero, nos muestra aquello que no está teniendo nuestra atención. Y como diría Jung, todo lo que no transformas te transforma. Es decir, que si tú no te ocupas de estas cargas energéticas, llega un momento que traspasan la energía y se proyectan en el cuerpo. Y aquí es donde te obliga a transformarte, porque ya es inevitable que le prestes atención. Entonces, desde la biodescodificación, los parásitos físicos no se interpretan solo como organismos biológicos invasores, sino como manifestaciones simbólicas de conflictos emocionales no resueltos. Representan o pueden representar energías o personas que nos invaden, controlan o consumen. También simbolizan la sensación de estar contaminado, como sucio, manipulado o sin un poder personal, podemos decir. Y también suelen estar asociados a conflictos de límites,
a la incapacidad de poner límites personales, de no respetarse a uno mismo. Esto tiene que ver mucho con el permitir que otros me usen, ¿no? O que alguien se alimente de mi energía. Entonces, un parásito en el cuerpo, recuerda esto, revela que también hay un parásito en mi entorno energético o en mi mente, ¿ok? Entonces, te pregunto, ¿te habías planteado esta relación entre parásitos físicos y parásitos astrales? Déjamelo en comentarios y te leo. Vamos ahora con el punto de vista psicológico de este tipo de parásitos que creamos nosotros mismos. Bien, desde el punto de vista psicológico, cuando un trauma, una herida infantil o un conflicto reprimido no se integran, puede transformarse en una forma de energía que drena nuestra vitalidad, nos impulsa a repetir patrones y atrae por resonancia personas y situaciones que alimentan y mantienen viva esa energía. Estas formas, desde una lectura más esotérica, equivaldrían a estos parásitos astrales descritos. Y desde una lectura psicológica los podemos llamar también demonios internos. En términos psicológicos, estos parásitos psíquicos creados por la propia mente pueden ser interpretados como el inconsciente no asumido, proyectado afuera o cristalizado en patrones densos. Las larvas astrales solo se pueden nutrir de la misma energía que las originó, que es el mismo tipo de energía de la que están compuestas. Entonces, por ejemplo, si la larva se creó a partir de la ira, provocará al anfitrión para que estalle en cólera. Si se creó a partir del miedo, continuamente suscitará preocupación, estar siempre en el futuro. Y si se creó a partir de la lujuria, pues fomentará de una forma compulsiva pues fantasías exacerbadas. Estos son algunos ejemplos. Y no es que este tipo de energías parasitarias te obliguen, ¿no?, a, por ejemplo, estallar en cólera o a tener fantasías, pero sí que te incitan, ¿no?, de una manera sutil, digamos que aprovechan que tienes las defensas bajas o aprovechan que tienes esa tendencia o una falta de atención o de consciencia para entonces hacer latente esa energía en ti, como que se cuelan, ¿no? Aprovechan brechas energéticas y mentales. De modo que la medicina, ¿vale?, entre comillas, que usa la persona, que usa el anfitrión para calmar o tapar estas heridas o estas fugas de energía latentes, alimentan a la larva, ¿no? Puede ser la misma emoción la que las alimente, por ejemplo, esta emoción de sentir una cólera desmedida, pero también pueden ser sustancias externas como el alcohol, el azúcar o el sexo desenfrenado. Ejemplos, pues una emoción no digerida, como la traición, puede generar un egregor interior, un parásito que repite la experiencia desde la sombra una y otra vez. O un trauma infantil no integrado puede generar una larva astral que se manifiesta como un autocastigo y un autosabotaje. Como diría Jung, es en el acto de hacer consciente lo inconsciente donde empieza la liberación de estos parásitos y de estas larvas que nosotros mismos hemos creado desde un nivel de conciencia pues no integrado. Y por último, en este tipo de parásito energético creado por nosotros mismos, me gustaría traer el concepto de tulpa y no confundirlo con este concepto de larva energética, porque los tulpas se consideran creaciones, pero a voluntad. Vamos a ver algunas diferencias. Los tulpas son creados por concentración o por intención mental, mientras que las larvas astrales tienen que ver con un origen más emocional e instintivo, generado por un miedo, por una adicción, por un impulso inconsciente. Los tulpas pueden llegar a tener una autonomía y, entre comillas, vamos a decir, inteligencia propia. Sin embargo, las larvas astrales son como más rudimentarias, ¿no? y a menudo son
parasitaciones inconscientes. Las tulpas generalmente tienen una autonomía, aunque pueden descontrolarse, ¿no? Pueden ser positivas, neutrales o negativas, creadas por la propia persona a voluntad, como una extensión de la persona, vamos a decir. Pueden actuar de forma colaborativa, pero a veces pueden salirse de control. Pero, sin embargo, las larvas astrales, ya os digo, son creadas de una forma involuntaria, son desvitalizantes, o sea, no actúan de forma colaborativa con la mente que las ha creado y siempre se vinculan al creador de una forma tóxica, vamos a decir, o de una forma... Vamos ahora con el segundo tipo de parásitos energéticos, que serían los egregores o péndulos energéticos de polaridad negativa. En este caso se trata de formas de consciencia colectiva que han nacido de pensamientos masivos repetidos, como los de una religión o una ideología. Los egregores colectivos actúan como energías magnéticas para aquellas mentes que vibran en iguales o similares frecuencias. Los hay, por supuesto, de polaridad positiva y de polaridad negativa. Sin embargo, aquí estamos haciendo alusión a los de polaridad negativa, que son los que consideramos parásitos energéticos. Valim Celan, que es autor de Reality Transurfing, que es una serie de manuscritos altamente recomendables, os recomiendo mucho que lo busquéis y lo leáis. Hablaremos de ello si queréis en otros episodios. Pues bien, este autor, Valim Celan, propone el concepto de péndulos energéticos, que me parece muy ilustrativo, por eso lo traigo. Y Valim Celan describe estos péndulos como estructuras energéticas invisibles creadas por la atención de muchas personas a una misma idea, emociones o patrones. Estos péndulos precisan de la energía de muchas mentes afines para mantenerse y para extenderse y captar a más mentes. Los egregores colectivos o péndulos energéticos serían entonces entidades psíquicas que se sostienen por resonancia energética y mental, alimentándose de la energía vital de muchas personas a través de la atracción de su atención normalmente inconsciente. Ejemplos que tenemos de egregores o péndulos que nos pueden estar drenando y secuestrando la energía. Tenemos a movimientos religiosos, dogmáticos, políticos, culturales e ideológicos rígidos y polarizados. Tenemos también a los introyectos familiares y sociales, introyectos del tipo mostrar vulnerabilidad es de débiles o el dinero destruye. Otro ejemplo de péndulos serían creencias comunes que se transforman en neurosis inconsciente para muchos individuos, del tipo no soy suficiente, no merezco ser amado, necesito que me salven, o soy el salvador o soy la víctima. Y también son péndulos y egregores energéticos la queja constante o el miedo sostenido, entre otros. Entonces, cuando nos dejamos llevar por estos péndulos, es decir, cuando somos muy rígidos o muy extremistas y cerramos la puerta a la escucha de otros ideales, cerramos la puerta al propio desarrollo interno, al propio cuestionamiento de estructuras y de la realidad misma, pues no solo estamos drenando nuestra energía, sino que terminamos actuando como portales que lo expanden a otros, como portales de esa corriente de los péndulos energéticos. Entonces, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Sientes que actualmente estás bajo la influencia de algún péndulo energético de polaridad negativa? Esto no es ni malo ni bueno, simplemente hazte esta pregunta para ser un poco más consciente de a qué cosas estás cediendo tu energía y tu atención. Cuéntate, ¿verdad? Porque esto te va a dar mucha información de por qué quizás te encuentras a veces muy cansado o de por qué quizás tienes muchos dolores de cabeza. Quizá tu energía, de forma inconsciente, esté puesta en alguno de estos péndulos energéticos
que sin darnos cuenta nos arrastra. Vamos con el tercer tipo de parásitos energéticos en esta clasificación, que serían los parásitos adheridos por resonancia energética. En esta clasificación entrarían aquellas entidades y seres de otros planos frecuenciales que se adhieren a los diferentes campos electromagnéticos por resonancia, es decir, por afinidad frecuencial y vibratoria. La naturaleza de la realidad, como sabes, está compuesta por diversas capas que también están habitadas. Y el hecho de que no podamos verlas con nuestros 5 sentidos no significa que no estén ahí. Entonces, igual que esta capa de la realidad física está compuesta por una infinidad de seres y de formas, las otras capas frecuenciales también están habitadas por otro tipo de entidades. Entonces, estas entidades, estos seres, también se acercan a nosotros por frecuencia y por vibración. Para hablar de ellos, es importante introducir el concepto de bajo astral. En material esotérico se hace referencia a que este tipo de parásitos energéticos proceden del llamado bajo astral. ¿Y qué es? El bajo astral es un concepto central en muchas tradiciones esotéricas y espirituales y se refiere a una de las regiones del plano astral, es decir, un plano sutil que interpenetra lo físico, con vibraciones densas, caóticas y de baja frecuencia. Aquí, en este bajo astral, habitan formas de pensamiento negativas, de polaridad negativa, emociones reprimidas, almas errantes y entidades desencarnadas no evolucionadas. Yo lo visualizo como una especie de inframundo psíquico en la película de Más allá de los sueños, que ya sabéis que hago mucha alusión a esta película, porque me parece que relata muy bien cómo funciona el otro lado. En esta película se nos muestra el bajo astral como algo así, como un inframundo psíquico, ¿no? De almas perdidas, errantes, con colores oscuros, como mucho sufrimiento. Así me lo imagino yo. Entonces, estas entidades acceden a nuestro campo energético por resonancia y por vibración, ya sea emocional, de pensamientos destructivos recurrentes, como hemos visto, etc. A través de emociones densas que creamos y hacen de puente entre estos planos, entre nuestro plano físico y este bajo astral. Lugares como hospitales, bares o lugares de conflicto o con un fuerte dolor emocional pueden estar cargados de este bajo astral. Es común que accedamos a lugares en los que sentimos de repente que nuestra energía se desploma o sentimos en el pecho que hay algo que nos oprime, una sensación incluso de ganas de vomitar. A mí me ha ocurrido a veces, ¿no? Decir, una sensación como de asco. Esto estaría relacionado con que el lugar posiblemente esté parasitado con entidades del bajo astral. Se siente muy fuerte, sobre todo en lugares de alto conflicto, o al menos así lo siento yo, o en lo que llamaríamos antros, ¿no? Bares así, lugares que son así como densitos. Ahí se siente mucho esa carga, y en hospitales también. Al igual ocurre con conductas adictivas o compulsivas. Este tipo de conductas que nos impulsan a la adicción descontrolada abren grietas en el aura por donde el bajo astral puede filtrarse. Entonces, vamos a la ley de vibración para tener una mayor comprensión de qué es lo que sucede, cómo por resonancia energética se nos acercan estas entidades. La ley de resonancia está asociada a esta ley de vibración, que te dejo aquí arriba el análisis completo de esta ley para una mayor comprensión. Estos parásitos, que bien podríamos describir como carroñeros etéricos, suelen alinearse, como ya anticipábamos, a energías densas como el miedo, la culpa, el autosabotaje, la autodestrucción, la vergüenza, la rabia o la codicia. Por lo que no todos
somos vulnerables al mismo tipo de parásito. Y por eso hay ciertos lugares que suelen reunir al mismo tipo de personas. No sé, se me ocurren los bares con una carga así muy densa que suelen reunir a personas que son autodestructivas y que están usando a sustancias nocivas para autodestruirse, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo muy claro de apertura de portales al bajo astral. Entonces, te invito a ver a estos parásitos como energías que, al igual que las personas, a veces tratan de llamar nuestra atención. Podemos tener, vamos a decir, un aura o un campo energético limpio o relativamente limpio, alejado de este tipo de energías, pero cuando vamos a estos lugares o estamos con cierto tipo de personas o nosotros mismos creamos brechas psíquicas con momentos de bajón, pues podemos atraer su atención. Y no hay que tenerles miedo, solo ser conscientes de que si les damos nuestra atención podemos descender nuestra energía y ser influenciados. Pero mientras tú mantengas tu atención, tu vibración sostenida, alta y situado en esa grada elevada del observador consciente, es mucho más difícil que te veas arrollado por este tipo de energías. Entonces, no temas que personas o lugares te contagien estos parásitos y energías, porque no es tan fácil como nos lo pintan a veces. ¿Qué puede pasar? Puede suceder, pero igual que en el terreno físico, ¿no? Puede suceder que nos encontremos en situaciones y personas densas, pero no hemos de obsesionarnos con esto, porque precisamente si te obsesionas con esto de me van a parasitar y así, pues abres la puerta a que puedan entrar, porque esa obsesión te baja la vibración. Entonces te dejo por aquí arriba un video en el que te hablo del arte alquímico de la neutralización para ayudarte a entrenar esta posición neutra de observador consciente, que te va a facilitar mantenerte implacable frente a cualquier intento de desviar tu energía hacia la densidad. Y es importante tener en cuenta que estas formas parasitarias adheridas pueden responder a frecuencias del subconsciente, como veíamos anteriormente, a frecuencias que aún no han sido sanadas y que aún no han sido vistas, que aún no han sido traídas a la consciencia. De aquí siempre la alusión que os hago de una forma amable y cariñosa a la importancia de apostar siempre por seguir haciendo visible lo inconsciente, que en muchos casos nos reprime, nos limita y que en este caso que estamos hablando de los parásitos, pues podría acercarnos a energías densas y parasitarias. Dicho esto, hablando de este tipo de energías que se acercan a nosotros por resonancia, me gustaría hablar de las interferencias psíquicas, que son muy comunes. A veces, estas entidades, este tipo de entidades parasitarias, aparecen por medio de pensamientos o de ideas intrusivas o interferencias psíquicas. Entonces, pregúntate o observa si te ha pasado alguna vez que de repente, no sé, estás haciendo alguna actividad tranquilo y sin venir a cuento, piensas en algo o observas algo o te viene una idea en la mente que para nada va contigo. Bueno, en este caso podríamos estar hablando de interferencias psíquicas, de una energía que de repente viene a tu mente o que intenta entrar y que no tiene nada que ver con la energía que en ese momento tienes tú. Entonces, ¿qué posibles orígenes podrían tener? Bueno, estas pueden ser formas de pensamiento densas creadas por la colectividad o por personas, estos péndulos o egregores energéticos de los que te he hablado, que están ahí, ¿no? Están ahí en el campo etérico y que de vez en cuando pues intentan secuestrarnos la atención. Pueden ser también residuos mentales ajenos. Si has estado en contacto con personas pues con una densidad baja o con ambientes pesados, puedes haber absorbido alguna idea o emoción que realmente no es tuya y que se ha quedado ahí como un residuo. También pueden ser los mismos parásitos astrales, o sea, estas entidades que están en otros planos intentando captar tu energía, igual que personas
pueden tratar de captar tu energía diciéndote unas palabras o haciéndote unas señales, pues estos parásitos hacen lo mismo. A veces te lanzan pensamientos automáticos o obsesivos o de ansiedad para desestabilizar la vibración de la persona, ¿no? Y luego también, muy interesante, pueden ser herencias inconscientes o cargas sistémicas, es decir, pensamientos que pertenecen a tu inconsciente familiar o a tu árbol genealógico, pero que tú no has elegido. Y este tipo de parásitos lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando observas que hay esta intromisión psíquica? Pues posicionarte desde esta posición del observador consciente, sin juicio, viendo cómo este pensamiento no te pertenece y diciéndotelo, este pensamiento no me pertenece, y puedes usar afirmaciones como cancelo esta idea, cancelo este pensamiento por ser ajeno a mi esencia y no influye en mi energía. Entonces te invito a que te preguntes si es algo recurrente, que después de estar con alguien quizá te sientes agotado o confundido, o si alguna vez has sentido que algo drena tu energía sin explicación aparente. Hazte esta pregunta para indagar un poco en posibles brechas energéticas o posibles intentos de parasitación. Entonces, llegados a este punto, quizá te preguntas: Iris, ¿y si existen este tipo de parásitos de polaridad negativa que nos buscan, que se adhieren a nosotros por resonancia? ¿Existen entidades que se alimentan del amor? Pues sí, claro que existen. Existen entidades, existen seres, los podemos llamar si queréis seres de luz o de alta vibración, que se acercan a nosotros cuando vibramos en frecuencias elevadas como el amor, como el perdón, como la alegría, como la compasión. Y claro que sí, así como existe un bajo astral que se siente atraído por el miedo, la ira o la tristeza, los planos elevados se sintonizan con esta vibración elevada. Sin embargo, la diferencia está en el tipo de vínculo, que es muy importante. No se acercan a nosotros igual que los parásitos energéticos. De hecho, no les podemos llamar parásitos, al revés, los llamamos seres o compañeros, ¿no?, de luz. Entonces, estos parásitos energéticos se adhieren, como hemos visto, por necesidad y por succión, ¿no? No respetan el libre albedrío, podemos decir. Y los seres de luz, que vienen de estos planos elevados, se acercan por resonancia, no por necesidad. Son guías, no son consumidores de energía, sino que son como energías amigas, ¿no? Los seres de luz no se alimentan de nuestro amor en el sentido literal, sino que el amor los invoca. O sea, nosotros les invocamos con esta buena energía. Son como instrumentos que solo suenan cuando les llega la melodía adecuada. No sé si habéis escuchado alguna vez que para estar en contacto con nuestros ángeles, con nuestros guías, con nuestros seres de luz, es importante que tengamos el canal energético en una vibración elevada, porque si no estamos en una vibración elevada es que ni siquiera nos escuchan, es como si hubiera interferencias. Entonces, cuando nosotros estamos en esa frecuencia alta, pues ellos resuenan con nosotros, ellos se acercan, ¿no?, porque nos escuchan y nosotros les escuchamos a ellos, ¿no? La comunicación es bidireccional. En este estado de vibración elevado somos más capaces de escuchar sus mensajes. Entonces ellos nos asisten, nos acompañan, pero no nos invaden. Son compañeros, no son ocupas, como sí son estas entidades parasitarias. Entonces, cuando una persona sostiene una vibración verdaderamente elevada, es decir, se alinea con este amor y coherencia con la verdad, su campo energético pues se vuelve muy poco compatible con las frecuencias de los parásitos astrales. Y esto responde a la pregunta de si se te pueden pegar larvas energéticas densas si vibras alto. Pues en principio no tendría por qué, porque estos seres o formas de pensamiento, como hemos visto, se alimentan de desequilibrios, vacíos emocionales y densidad o inconsciencia.
¿Quiere decir esto que si vibro de una forma elevada, ¿no? Si estoy en coherencia, no se me van a pegar nunca estos parásitos? Pues en principio no tendría por qué, no es lo habitual, pero bueno, puede suceder y no pasa nada, somos seres humanos y es normal que pueda ocurrir, ¿no? Puede ocurrir por fugas energéticas inconscientes, ¿no? Con heridas no resueltas o grietas, ¿no? En nuestro campo áurico, es normal, ¿no? Que pueda suceder por un desgaste vibracional momentáneo, ¿no? Que aunque estemos en un camino de consciencia, que estemos en un camino de autocuidado y de sanación, pues evidentemente hay momentos de defensas bajas, podemos decir, en los que puede intrometerse el bajo astral, ¿no? Pero ya os digo, son momentos pues puntuales. Si tú estás vibrando elevado de una forma sostenida, no tienen por qué acercarse estas entidades porque se acercan, como sabes, por afinidad y por resonancia. Entonces, ya para cerrar esta parte, simplemente recordarte que vibrar en amor y en luz no significa negar la oscuridad. No significa negar y darle la espalda a tu sombra. Significa estar en presencia consciente, sin polarizaciones ni resistencias, en un estado neutro de aceptación de lo que llega, de aceptación de todas tus partes, de integración de todas tus partes. Si estás en una posición de tratar de convencerte a ti mismo de que eres un ser elevado, de que vibras muy alto, pero mientras estás reprimiendo tus sombras, esto no te impide que se te adhieran parásitos energéticos, porque realmente ahí hay una brecha energética, hay una incoherencia energética que te puede abrir la puerta a esa densidad, ¿vale? Puedes atraer formas, de hecho, aún más sutiles y sofisticadas que se disfrazan de luz, pero actúan como drenajes. Simplemente, pues, como reflexión para cerrar con este tercer. Vamos con el cuarto tipo de parasitación en esta clasificación, que correspondería a los parásitos energéticos transgeneracionales. En el campo de la terapia sistémica y desde la mirada transgeneracional, los parásitos energéticos pueden manifestarse como memorias no resueltas del linaje familiar, como si ciertos patrones, dolores o traumas no integrados tomaran forma energética y buscaran perpetuarse a través de los descendientes. También podemos hablar de parásitos alojados en el inconsciente, como ya adelantaba anteriormente. ¿Y cómo se ven este tipo de parásitos? Bueno, pueden verse como patrones repetitivos que se observan en varias generaciones, pues por ejemplo un patrón de victimismo, de sacrificio o de culpa. Se puede representar con sensación de estar cargando con algo que no es tuyo, que es algo muy común. Se representan también con pensamientos intrusivos ligados a historias familiares y también con enfermedades inexplicables, aparentemente, que responden a fidelidades y acuerdos inconscientes al clan. Estas cargas pueden comportarse como verdaderos egregores familiares que buscan mantenerse vivos mediante el cuerpo y la psique de los descendientes, como ya adelantaba. Y en este sentido, son parásitos energéticos sistémicos que se adhieren por lealtad inconsciente. Entonces, desde esta óptica, la desparasitación sería desprogramarse. Sería encontrar todos aquellos introyectos, lealtades familiares inconscientes que me están condicionando y no me están permitiendo ser yo mismo al final, ¿no? Entonces, el cuerpo recuerda que siempre manifiesta lo que el alma no puede expresar verbalmente y que el parásito, en este caso el parásito sistémico, viene a mostrar donde no estás siendo tú mismo, donde le estás dando lealtad a acuerdos y a contratos familiares inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos liberarlo? Bueno, las constelaciones familiares
son una excelente herramienta. Te dejo aquí arriba una entrevista con mi amigo Josep Vergés, que él es experto en constelaciones y ahí tienes información de cómo funcionan. También podemos liberarlas con ritos de corte energético con el árbol genealógico y con todo tipo de terapias que integren el cuerpo y el alma en la historia ancestral. Al final, al liberar estas cargas energéticas, no solo liberamos a quienes vinieron antes que nosotros y a los que vendrán, sino que volvemos nosotros a un equilibrio energético, nos hacemos más soberanos de nuestra propia energía. Entonces, en esta clasificación de parásitos energéticos sistémicos, te invito a que te preguntes qué energías están ocupando tu espacio interior sin tu permiso. ¿Estás dispuesto a cortar lazos familiares, lealtades que ya no vibran contigo? Y ojo, que esto no significa cortar lazos reales, ¿no? De relación con mi familia, ¿no? Nada que ver, pero significa cortar con lazos inconscientes, de lealtades inconscientes, ¿vale? Que, por ejemplo, ha cumplido tu abuela, ha cumplido tu madre, tu bisabuela, todas las mujeres de tu clan, y tú, pues en esta posición decides que ya no vas a seguir con cierto patrón energético o cierta tendencia, significa esto. Y vamos ya para finalizar con el último tipo de parásito energético, que serían las almas desencarnadas adheridas. Este parásito es una de las formas más complejas y a la vez más comunes de parasitación energética, según las diferentes escuelas esotéricas, y se trata de una adhesión de almas desencarnadas que no han podido o no han querido cruzar al otro lado del velo. Esto deja restos psíquicos o emocionales que de forma inconsciente, pues el alma se encuentra perdida, buscan hospedaje energético. Los psíquicos que trabajan con este tipo de entidades describen su percepción como una realidad entre sueños, confusa, la percepción de estas almas perdidas, me refiero. Imagínate esta sensación que tienes cuando estás medio dormido, medio despierto, que estás entre sueños, que no diferencias cuál es la realidad, cuál es el sueño. Bueno, pues estas almas, según describen los psíquicos, se encuentran como en ese estado, que están viviendo una realidad que les parece incoherente, a la vez no, como que ven a sus seres queridos, de repente no, están como perdidos, están como confusos. Entonces, estas entidades suelen ser almas perdidas o confundidas que no comprenden que han muerto, que no comprenden que han dejado el cuerpo físico. Pueden ser también almas apegadas a vínculos afectivos o a lugares materiales. Pueden ser almas con asuntos pendientes que se aferran a la densidad emocional de alguien vivo o de algún lugar para tratar de seguir de algún modo existiendo en este plano físico. Y en algunos casos también nos dicen los místicos que puede tratarse de entidades oscuras, ¿vale? De estos parásitos que hablábamos en la tercera clasificación, que se disfrazan de humanos o de almas desencarnadas y que buscan manipular o interferir en el mundo físico. Entonces, ¿cómo se adhieren o cómo se acercan estas almas o estas almas oscuras disfrazadas? Pues pueden hacerlo por afinidad vibratoria, como ya hemos visto antes, pueden hacerlo porque se han dejado puertas abiertas o hay brechas, por ejemplo, cuando estamos en una adicción, a través de un trauma, de prácticas también espirituales sin protección o incluso, obviamente, prácticas sexuales, que son un portal para este tipo de entidades. Y también puede ser, como veíamos en el caso del transgeneracional, por pactos inconscientes que hemos hecho, ¿vale?, con otras almas. Y ahora quizás te estés preguntando, vale, ¿y cómo empiezo a desparasitarme física, mental, emocionalmente de estos posibles invasores?
Bien, aquí vamos a ver algunas claves. Desde el arte alquímico y el trabajo psicológico podemos trabajar la desparasitación a través del eje mental, emocional, energético y físico, que como sabes están estrechamente ligados. Cada uno es una proyección del otro y la sanación inducida en cualquiera de los planos pues se va a plasmar en los demás. Entonces, para empezar esta parte me gustaría que te preguntes qué relaciones, situaciones y hábitos actualmente te están drenando energéticamente de forma continua. Que te cuentes verdad acerca de esto, porque esto es crucial para empezar un drenaje y una limpieza energética. El contarte verdad, el hacer consciente lo inconsciente o el hacer consciente lo que no queremos ver. Entonces, desde el eje mental y emocional, para liberar estos demonios internos es importantísimo el trabajo interior y el fortalecimiento del espíritu a través del autoconocimiento. Esto nos posiciona en un lugar responsable y nos saca de la posición de víctima. Entonces, ejemplos, cositas que podéis hacer. Traer a la conciencia e integrar estas sombras, reconocer y aceptar tu parte más oscura, esas partes de ti que no quieres mirar, trabajar tu voluntad, la autoconsciencia, las emociones reprimidas, los patrones de conducta repetitivos. Estúdialos, ¿por qué están ahí? ¿Para qué, mejor dicho, están ahí? Para mostrarte algo que transformar. Puedes trabajar con la transmutación de energías para reintegrarlas de forma saludable. Aquí arriba te dejo el episodio sobre el análisis de la ley de polarización en el que te explico cómo funciona el arte de la polarización que te va a ayudar a transmutar las energías. Las artes alquímicas, ya sabéis, nos hablan además de este arte de la polarización, del arte de la neutralización, que ya lo hemos nombrado hoy, que es la desidentificación con la mente y sus pensamientos desde una posición de observador consciente. Todas estas prácticas te van a ayudar a purificar, van a ayudarte a negar ese alimento energético a las densidades del bajo astral y a estas energías parasitarias. Y otro ejemplo o otra recomendación que te doy es que cultives las virtudes, como la templanza, la voluntad, la responsabilidad, la prudencia, que te observes antes de sucumbir a tentaciones. Todo esto te va a ayudar a ser más soberano de tu energía interna y por lo tanto más libre de este tipo de parasitaciones. En el eje energético, ¿cómo puedes fortalecer tu energía frente a parásitos? Puedes acostumbrarte a visualizar tu campo energético con colores elevados de los chakras más elevados, como es el color violeta, el color dorado, el blanco. Visualiza tu campo energético fuerte y visualízalo también como liberador de estas larvas oscuras que pueden estar adheridas a ti, especialmente cuando te vayas a dormir, porque cuando nos vamos a dormir es cuando estamos más abiertos a toparnos o a encontrarnos con este tipo de energías, ¿vale? Entonces, cuando te vayas a dormir, una súper práctica es esta: visualizarte con un campo vibratorio protector violeta, dorado, blanco, brillante y resplandeciente que te cubre y te protege. Puedes usar también la invocación de oraciones sagradas que tengan una carga vibracional positiva para ti. Esto cada uno debe encontrar lo que le va bien. Hacer limpieza con inciensos, con el palo santo, ¿no? Va muy bien, con cuencos, con sonidos vibracionales que eleven la energía de los espacios y cualquier tipo de ritual energético que a ti te sirva para al final inducir la calma en ti y en el espacio que habitas. Si nos vamos al eje físico, te voy a proponer que hagas las limpiezas de tu cuerpo, sobre todo en luna llena, porque la luna llena es un amplificador natural de las energías sutiles. En el apogeo de la luna se expone lo oculto
y se potencia la fuerza de los rituales de liberación, de sacar a la luz lo que ha estado en la sombra, ¿no? Fíjate que en esta fase los parásitos, tanto los físicos como los astrales, están más activos y más visibles. Por ejemplo, los parásitos físicos se reúnen en luna llena en el estómago y se reproducen de forma más rápida. Y también se pueden eliminar con más facilidad si se hace de manera consciente, ¿no? Si sabemos que en luna llena hay mayor concentración de parásitos en el sistema digestivo, pues es un buen momento para entrar a echarlos. Entonces, ¿qué recomendaciones para desparasitarse en luna llena? Pues los ayunos y dietas depurativas los días antes, una alimentación ligera el día previo y el día de luna. Paracelso nos diría que usáramos hierbas alquímicas para purificar al cuerpo, plantas o hierbas del tipo amargo como el ajenjo, el epazote, el clavo de olor, el nogal o el tomillo. Aparte de hacer esto en luna llena, puedes hacer otro tipo de prácticas en cualquier momento o en cualquier día para limpiarte. 2 prácticas que te propongo: el ayuno. No solo el ayuno intermitente, que también, pero de vez en cuando hazte un ayuno medianamente largo. Yo los practico desde hace un tiempo, hago un ayuno largo al año, de varios días, siempre con acompañamiento y con supervisión de profesionales, ojo, esto es importante, pero estos ayunos vienen súper bien para limpiar y desparasitar el cuerpo, la mente, la energía, o sea, son mano de santo, por lo menos a mí me funcionan muy bien. Y te animo a que te abras la posibilidad de hacer estos ayunos como limpieza, ¿no? Y ya te digo que no solo una limpieza física, que es un tema también energético y emocional muy y muy potente. Y luego, otra práctica, por ejemplo, es, aparte de estas hierbas que te he propuesto, está también, bueno, lo he mencionado, el clavo, ¿no? El clavo de olor. En ayunas, masticar el clavo ayuda mucho a la desparasitación, como también, ya lo sabéis, el ajo, ¿no? El ajo ha sido culturalmente un producto que tomar para espantar a los malos espíritus. Pues el ajo también te sirve, tomarlo en ayunas. También preparados que combinen cúrcuma con pimienta, también preparados líquidos que incluyan la cúrcuma, el limón, el jengibre. Todo esto va a ayudar a desparasitar energéticamente y físicamente. Al final, todo aquello que acidifica nuestro cuerpo nos hace más susceptibles a parásitos, y por el contrario, todo aquello que lo alcaliniza pues nos ayuda a estar más fuertes, tanto energética como físicamente, ¿no? Y ahí entra el tema de los brebajes de limón, de jengibre y la toma de diferentes verduras o diferentes alimentos que alcalinizan tu cuerpo. Recuerda, el cuerpo físico se depura con hierbas, el cuerpo emocional con consciencia y el cuerpo espiritual con una intención elevada y sostenida. Entonces, como conclusión y cierre, queridos y queridas, los parásitos energéticos pueden entenderse como una parte de nosotros mismos que nos consume o un espejo de aspectos internos que han de ser reequilibrados, y su presencia nos impulsa a recordar nuestro papel divino, nuestro poder divino y la responsabilidad de orientarlo. Recuerda que no eres una víctima de las fuerzas invisibles, sino un rayo de conciencia divina con la capacidad de reconocerte, con la capacidad de reprogramarte, de limpiarte, de transformar y elevar tu energía. Los parásitos energéticos, como hemos visto, existen, sí, pero no tienen más poder que el que tú les entregas consciente o inconscientemente. Entonces, la invitación que te hago siempre, y hoy no va a ser menos, es a mirarte a ti mismo, a ti misma. Cuando eliges mirarte con responsabilidad, te adueñas de ti, te tornas responsable de tus actos, de tus decisiones.
vibras en coherencia y los parásitos, por falta de resonancia energética, pues poco a poco se van disolviendo y buscando pues otras hábitats en las que prosperar. Entonces, cada emoción que transformas, cada creencia que desprogramas, cada acto de amor propio es un acto de soberanía energética y es un acto que te eleva y te hace vivir con mucha más conciencia, con mucho más bienestar. Así que respira profundo y recuérdate eterno, sintiendo que la luz que habita en ti es más fuerte que cualquier sombra pasajera. Hoy me gustaría dejarte, aparte de con una cita maravillosa de Plotino, que ahora te la comento, con una pregunta que me estoy haciendo yo últimamente y que te quiero trasladar y que comentaremos posteriormente en alguno de los directos. Y la pregunta es: ¿crees que los parásitos energéticos podrían estarse colando en la IA, en la inteligencia artificial? Por ejemplo, a través de ChatGPT. Te lo pregunto y en próximos directos lo debatimos, a ver qué pensáis. Por cierto, he tenido la idea, a ver qué os parece, me lo dejáis en comentarios, de en los directos de cada miércoles o cada jueves tratar o comentar en comunidad el tema que he tratado en el episodio del domingo. En este caso, si hoy hemos tratado el tema de los parásitos, pues en el directo estaríamos hablando de estos temas y de temas relacionados. Decidme qué os parece, porque si la propuesta os encaja, empezaré a hacerlo. Os animo a que dejéis vuestros comentarios, a que me contéis vuestras experiencias, a que compartáis esta información con todas aquellas personas que sintáis puede ser de utilidad. Y os dejo ahora sí con esta cita de Plotino para que reflexionéis. El alma que se conoce a sí misma no es campo de cultivo para ningún invasor. Estoy contigo, querido buscador, en este viaje de alquimia y de regreso al origen. Que la luz de la conciencia alumbre siempre tu camino y nos vemos, como siempre, al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.